hasta el verso 2 y 3. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por Este verso también se toma como para afirmar que la salvación se pierde, ¿ok? Pero ahorita lo vamos a desglosar, nos vamos a dar cuenta de qué está hablando. Entonces dice que por tanto es necesario que pongamos más diligencia, amén, en las cosas que hemos oído. Bueno, esta palabra diligencia lo que significa es ser pronto, ¿sí? Actuar rápidamente, ¿sí? Y lo que nos está hablando aquí la Biblia, dice, por ejemplo, aquí dice, debemos de poner más interés en el mensaje de salvación que hemos oído. Ajá. Entonces lo que la palabra de Dios nos está instando, nos está dirigiendo, es a tener prestancia, solicitud, atención, prontura para caminar en esta salvación tan grande que Dios nos ha dado. ¿Y esta salvación de qué consta? ¿Por qué dice que es tan grande? Porque esta salvación involucra nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Amén. Vamos a buscarla ahí en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 5:23. Primera de Tesalonicenses 5:23. 5:23. Sí, así es. Dije primero, sí, primera de Tesalonicenses 5:23, si lo quieres leer. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Ok. Entonces ahí nos damos cuenta que dice que Él mismo nos va a santificar. Y menciona, ¿no? ¿En qué? En nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Por eso es una salvación tan grande, porque abarca las tres áreas de nuestra vida. Ya después se los voy a pasar. ¿Qué pasó? Sí. Ok. Sí. Ya después ahí les voy a pasar estos apuntes ya para que los tengan. Entonces abarca esas tres áreas de nuestro ser. Cuerpo, alma y espíritu. Sí. Ahí dice el mismo Dios de paz os santifique. ¿Quién lo va a hacer? Dios. ¿Sí? Dios, ¿por qué? Porque dice, ¿qué significa la palabra Jesús? La palabra Yeshua, que es en el hebreo, lo que significa es Dios salva. ¿Sí? Entonces, si es Dios el que salva, Él va a trabajar en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo, para ser completamente salvos. ¿Okay? Entonces, pero estas partes están desglosadas dentro de la Biblia para saber nosotros cuál es la manera en la cual Dios nos va a santificar. Ajá. Entonces, la primera parte que vamos a encontrar de nuestra santificación o de nuestra salvación, que ya habíamos hablado, ¿no? ¿Qué significa santo? Si les había yo dicho. Apartado para Dios, consagrado para Dios. ¿Okay? Ok. Entonces, ahora Dios, lo que va a comenzar a trabajar, ¿sí? Es esta salvación. ¿Te quieres para acá pasar? Ok. Entonces, vemos ahí, ¿verdad? Dice que es una salvación tan grande. ¿Ven? Y vamos entonces a empezar a desglosar. Dice, por tanto es necesario que con más diligencia. Esa palabra es la palabra spoudazo, que significa apresurarse a hacer algo, esforzarse, procurar dar solicitud a algo, ¿ok? Y después vamos a ver por qué
Porque en el versículo que vimos de Primera de Tesalonicenses, él dice, el mismo Dios de paz, él os santifique, ¿no? Y al último dice en el 23, en el 24 dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Y aquí vemos que dice que entonces es necesario que con más diligencia, o sea, que con más apresuramiento, que con esfuerzo, procuremos ser solícitos. Ajá. En esta salvación que nos ha dado, y luego dice, atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Sí? Ajá. Y ahorita vamos a ver de qué se trata esa solicitud. ¿Cuál es la parte que entra en nosotros? Les voy a poner un ejemplo. En la salvación, ¿qué intervino en nuestra salvación? La sangre de Cristo. Entonces, ¿qué intervino primeramente en la salvación de Dios? Intervino Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si nos damos cuenta en ese versículo, lo que está diciendo es Dios involucrándose, tomando la iniciativa para no solamente mostrarnos su amor, sino demostrarlo. Porque fue tan grande el amor de Dios, ¿sí? Por nosotros, que ese amor no se pudo quedar solamente en situaciones de palabras. Así es. Si Un no acto grande. Ajá. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo hizo? Dice que fue de tal magnitud su amor que entregó a su Hijo por nosotros. Él entregó el sacrificio, ¿sí? Sí. ¿Recuerdan lo que hizo Adán y Eva? Adán y Eva, ya lo habíamos platicado. Ellos, cuando se dieron cuenta que estaban desnudos, cosieron delantales de hojas de higuera. Y quisieron cubrir su desnudez, que era una figura del pecado. Pero entonces vemos que lo que hace Dios, ¿qué hace Dios? Él sacrifica a unos animales. Así, para que se pudieran vestir. Quita las pieles de esos animales y con esas pieles recubre a Adán y a Eva. Sí, o sea, hubo el primer sacrificio. Exacto. Él hizo un sacrificio y a través de ese sacrificio cubrió el pecado de Adán y Eva. En una manera figurada nos está hablando precisamente porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Sí? Hay una parte de la Biblia donde dice nosotros estamos revestidos de Cristo. ¿Por qué podemos entrar en su presencia si pecamos? Por la sangre del Cordero. Porque hay un testimonio de la sangre del Cordero y porque Él en nosotros ve a Cristo. ¿Sí? Por eso podemos entrar a su presencia, si no, no pudiéramos entrar. Y si entraremos, seríamos así como mosquitas, así, quemadas por un repelente de moscos. ¿Por qué? Porque Dios es potencia, Dios es luz, Dios es poder, ¿sí? Santidad. Y así en la manera inmunda que a veces estamos, no podemos acercarnos directamente a Él. Pero por medio de Jesús es que nosotros podemos acercarnos a Él. Es como en los focos, ¿no? Hay energía. Si yo meto los dos dedos y toco los dos polos, ¿no? Me va a dar una descarga. Pero si yo traigo un guante aislante, entonces por medio de ese guante puedo acercarme y tocar los cables y no me va a pasar nada. ¿Sí? Entonces, por medio de Jesús, que es con nosotros, somos recubiertos. Amén. Eso es lo que hemos oído nosotros acerca de Jesús como nuestro Salvador. Amén. Entonces, lo que está diciendo ahí es que nosotros atendamos a las cosas que hemos oído. Y luego dice, no sea que nos deslicemos. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo es un desliz? ¿Cómo es un desliz? ¿No? ¿Mandé? Es resbalarse. Es caer en la tentación, ¿no? ¿Puede ser? Sí, caer en la tentación, pero ya digamos en manera así directa física, hay caída libre. Ajá. Y cuando alguien tiene una caída libre, hasta los que salen ahí, ¿no? Que salen en videos que caen de no sé cómo se llama ese aparato, se quedan así todos virolos, ¿no? Y hasta algunos hasta se desmayan del impacto de la caída libre que están teniendo. Ahora, ¿por qué dice deslicemos? Porque ese deslizamiento es en manera diagonal. Por eso en las resbaladillas, aunque los niños se suban a una altura de 2 metros medios, 3 metros, no se van a lastimar,
porque se están deslizando. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Que podemos ir desviándonos poco a poco. Podemos ir cayendo poco a poco. ¿Y qué va a suceder? Muy probablemente no nos vamos a dar Cuenta. Sí. 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 Es importante entender Sí, eso. sí. Sí. Es ¿cómo se llama? Como dice ahí, ¿no? Que no se percibe, ¿no? Sí. Cuando va uno cayendo. No se percibe. No. Los muchachos allá en el grupo Ujú. tienen un grave problema. Cuando están ahí adentro, no, sí, está viendo, hermano, le voy a echar ganas y lo voy a buscar y va a ver. Salen y siguen su vida normal. Sí. Porque es hasta cierto punto entendible porque no tienen esa disciplina de poder estar teniendo relación con Dios. Sí. Sí. Pero cuando ya se dan cuenta, Es muy fácil. llega la tentación. Es que no me di cuenta, hermano. Pues sí, no te diste cuenta porque precisamente la caída es gradual. Sí. Hasta el punto donde el diablo ya sabe que te tiene y ahí te suelta el estocazo y caes redondito. Sí. 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 Ajá. Entonces, por eso es importante entender esto. ¿Sí? Es importante entender, por eso dice no nos deslicemos. No dice no caigamos, dice no nos deslicemos. Sí, Y por- porque es caer. Y otra cosa es deslizarse. Y por eso está diciendo, pongan atención, solicitud, ¿sí? Procuren, esfuércense. Ajá. En esas cosas que hemos oído, ¿para qué? Para que no venga una caída gradual. Y de pronto cuando nos demos, venga el día malo y suelta. ¿No? Lo poco que se fue levantando, se fue construyendo, buscando a Dios, teniendo una relación con Él, teniendo fuerza de parte de Dios, ir comprendiendo cosas de Él, de pronto viene el desliz y ¿qué sucede? Suena. Y otra vez a empezar desde abajo. Perdóname, Señor, me a ti, ayúdame, Dios. ¿Ok? Bueno. Entonces dice en Hebreos 2.2, dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, ajá, la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme. ¿Cuál palabra fue dicha por los ángeles? Y que fue firme. Y esta recibió, dice más adelante, ¿verdad? Recibió justa retribución. Bájale un poquito. Ahí está, sí, ahí está, perdón. ¿Sí? Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, entonces vamos a buscar Deuteronomio 33.1. Deuteronomio. Deuteronomio 33, 1 y 2. Sí, Amén. sí, lo quiero Esta leer. es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel, antes que muriese. Dijo, Jehová vino de Sinaí, y de Seir les esclareció, resplandeció desde el monte de Parán, y vino de entre 10 millares de santos, con la ley de fuego a su mano derecha. Hasta ahí. ¿Ok? ¿Qué dice ahí? ¿Qué le entregó Dios? Las piedras. La ley de fuego. Ujú. En el monte Sinaí, Ujú. Dios le entregó las tablas a Moisés, ¿estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. Pero los ángeles entregaron todo el Pentateuco, Ujú. toda la ley. Ajá, la ley de fuego. Sí. Porque vamos a darnos cuenta. Ujú. ¿Quién le dijo a Moisés todo lo que pasó en Génesis? Ujú. ¿Cómo lo supo? Sí, ¿No? sí, sí, sí. Por una revelación que vino a través de millares de ángeles que comenzaron a él a darle. Dios le dio las tablas, pero a través de los ángeles Dios dio el Pentateuco, o sea, los 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Ujú. Ajá. Entonces ahí estamos viendo, dice, si la palabra dicha por los ángeles, ¿ok? Vamos a buscar otro versículo. Hechos 7:52.
7:52. Sí. Si quieres leerla, por favor. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Sí, el 53. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Ajá. Ahí está mencionando una vez más, está testificando. Sí, vosotros ¿verdad? que recibisteis la ley Por disposición de los ángeles. Entonces volvemos otra vez a Hebreos. Hebreos 2, Ajá. Y dice entonces el 2, Hebreos 2:2. que pala así. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, súbele, por favor. Ajá. Y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros? Más abajo lo va a decir, más que está desglosado. ¿Cómo escaparemos nosotros en el 3 si descuidamos una salvación tan grande? ¿No? Y muchos dicen, ¿ya ven? Si los ángeles castigaron a aquellos que recibieron la ley y no la guardaron, recibieron un castigo, ¿cierto? Sí. Entonces nosotros vamos a ir al infierno si nosotros pecamos, si no cuidamos nuestra salvación. Hay que cuidar la salvación. Bueno, pero ahora vamos a desglosarlo. ¿Sí? Bájale otra vez, por favor. ¿Sí? Dice, ahí está, más arriba. Dice, y toda transgresión, bájale. Ahí está. No, para arriba. Sube. Sí. Ahí. Ajá, ahí. Y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. ¿Qué es una retribución? Ahí puse la palabra, es mistapodotes. Es un pago por un trabajo. Retribución es un pago por un trabajo, un salario, algo que van a recibir. ¿Ok? Ajá. Y entonces dice que recibieron justa retribución. Bueno, ¿cómo es esto de la justa retribución? ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo. Segunda de Tesalonicenses 3:10. Búsquenlo, por favor. No sé si es Tesalonicenses o Tito. Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses. Sí. 3:10. Si no es Tito. A ver, dice, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar tampoco coma. ¿Ok? Ahí estamos viendo el ejemplo de ¿qué? De una justa retribución. La Biblia está diciendo, el que no trabaje, Que no coma. ¿cómo? ¿Ok? Podemos no estar trabajando, pero tenemos nuestro dinerito. Ajá. ¿Por qué? Porque fue la justa retribución de un trabajo que realizamos. ¿Estamos de acuerdo? No quiere decir que todo el tiempo debemos estar trabajando. ¿Ok? Gloria a Dios. Entonces, la justa retribución, en ese caso es que el que no trabaje, que no coma. Sí. Esa es la justa retribución. No dice que si alguno no quiere trabajar, se va a ir al infierno. ¿Por qué menciono esto? Porque en el internet hay muchos videos de gente que dice que tuvo una visión del infierno, y entre esas cosas hay gente que dice, yo vi ahí un hombre que me dijo, yo estoy en el infierno porque no di mi diezmo. ¿Sí me entienden? O dice, yo vi otro pastor que estaba ahí, no recuerdo por qué razón estaba ahí según el pastor, ¿no? ¿Por qué les menciono? Porque mucha gente toma estos versículos para decir que la salvación se pierde. Sí. Que la retribución de nuestra maldad, porque no cuidamos nuestra salvación, va a ser el infierno. Pero por eso lo estamos desglosando, porque ahí dice, recibieron justa retribución. ¿Sí? O sea, de acuerdo al tamaño de su pecado y conforme a la ley. Entonces no era de que no haces esto y al infierno. Todo tuvo así las palabras que ellos dijeron. ¿Qué fue lo que dijeron? Dijeron a las mujeres, la mujer que sea encontrada en el acto del adulterio, la van a apedrear hasta morir. Esa era la justa retribución. Ajá.
De hecho, a Jesús se lo reclaman, ¿no? Y le dicen, esta mujer fue encontrada en el mismo acto del adulterio. La ley de Moisés dice que hay que apedrearla. ¿Tú qué dices? Ajá, sí, amén. Entonces, Jesús ahí está aplicando misericordia, compasión, amén. Y está también mencionando, ellos no tienen el derecho de juzgarla, porque les dice él, dice, Si el que esté alguno libre de tiene- pecado, que aviente la primera piedra. Dice que desde los más viejos hasta los jóvenes se fueron. ¿Por qué? Porque su conciencia acusó. ¿Sí? Entonces, la justa retribución, ¿verdad? En ese caso, lo que está hablando Jesús, bueno, la justa retribución, el justo pago es, ella merece que ustedes la juzguen. ¿No? Sí. Entonces ahí nos vamos dando cuenta cómo es la justa retribución. Vamos a buscar Hebreos 11:6. A ver si lo quieres leer. Dice la palabra. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es el galardonador de los que le buscan. Ahí es, ¿cuál es la justa retribución ahí? Que si uno busca a Dios, Dios te galardona. Dios nos galardona, Dios nos recompensa. nos premia, nos recompensa. Sí. La justa retribución a la búsqueda de Dios es que Dios nos recompensa, nos galardona, nos premia. Esa es la justa retribución. Y así podemos ver un sinfín de cosas, ¿no? Por ejemplo, ahí en Mateo 6:33 dice, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, dice, y estas cosas serán añadidas. ¿Cuáles cosas? Vestido, ¿sí? Techo, vestido, que tiene que ver con el techo, comida, y la otra es, dice que los pajarillos, vestido, comida, ¿y el otro cuál es? Abrigo. No es el Ese es el vestido. Vestido, comida, y el otro es Mateo 6:33. Mateo 6:33. Y aquí vamos, bueno, en este ejemplo vamos a ver algo que a veces la gente Dice, no está mas hablando. buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Pero antes menciona algo, menciona que Dios le da de comer a los pajarillos, que viste las flores del campo, pero hay otra parte, hay otro ejemplo que da. Dice, mirad que las aves del cielo no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Alimento. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas, y que vosotros, y quién de vosotros, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo, y por el vestido porque os afanáis? Considerad los lirios del campo como crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Continúa. Y si la hierba del campo que hoy es, mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No Sí. os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Que comeremos, que beberemos o que vestiremos. Entonces está hablando de comida, Beber, agua y Sustento. sustento, techo, ¿no? Ya eso incluye una casa, ajá, vestido. Bueno, ahí está él diciendo, ¿cuál va a ser la justa retribución? Si nosotros buscamos primero el reino de Dios, ¿cuál va a Pues que ser Él la va a justa? proveer ¿Pero todas qué? nuestras necesidades, No, ¿no? no, ahí que está diciendo, Vestido. comida, bebida y techo, vestido. Y vestido. Por eso dice después, dice, ¿cómo dice? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas Y cosas, todas estas cosas, todas serán estas cosas, añadidas. son tres: vestido, bebida y techo. Y mucha gente dice, todas las cosas nos van a ser dadas.
No está diciendo eso. Y es que a veces te recalcan. Ajá. ¿Qué dice? Todas. Todas. ¿Cuáles son todas? Todo. Todas. Todo lo que tú requieres para vivir, Ajá. ¿no? Y ahí está diciendo De estas comida, bebida cosas. ¿Sí? Todas estas cosas que el mundo busca. No todas las cosas, dice estas cosas. O sea, está hablando de lo esencial para poder vivir. ¿Sí? Sí. Ajá. Y entonces en esa manera es como Dios es una justa retribución a qué? A buscar el reino de Dios. Ahora fíjense, y su justicia. ¿Qué significa su justicia? Cumplir su voluntad. Así es. ¿Sí? Sí. O sea, no solamente está hablando de venir, oramos, alabamos a Dios, sino viene lo que dice el Padre nuestro: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y lo podríamos transliterar de esta manera: hágase tu voluntad en esta tierra. Nosotros hay una parte en la Biblia donde dice que somos la heredad de Jehová, somos su campo, donde Él siembra, ¿sí? Y donde Él quiere recoger fruto. Amén. Sí. Entonces, cuando está hablando de eso, las cosas que nosotros debemos de buscar delante de Dios: adorarle, bendecirle, exaltarle. Amén. ¿Sí? Orar, interceder, hablar en lenguas, alabar su nombre. Sí, ¿Sí? porque en Efesios 1 dice eso, ¿no? Ujú. Que los hice para mi alabanza. La alabanza de mi gloria. ¿Sí? Y entonces ahí lo que está mencionando también es la situación de que buscando el reino de Dios y su justicia, que es buscar la voluntad de Dios. Sí. Hace poco llegó un hermano muy querido de mí, y me estaba platicando un montonal de cosas, como unas 2 horas me estuvo platique de donde venía. Y de pronto Dios pone así en mi corazón y me dice: necesitas preguntarle a Dios a qué te trajo a México. Sí. Necesitas No vive aquí. preguntarle cuál es la voluntad de Dios para ti en México. Sí. Entonces cada uno de nosotros necesitamos saber cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida en manera específica. ¿Sí? Mi padre espiritual, que es Emigdio, continuamente nos estaba invitando más a Isaac: vente para Canadá. Aquí en 3 meses, mira, juntas para tu casa, juntas para todo lo que necesitas. En 3 meses. En 6 meses, no recuerdo. ¿Sí? Y pusiera tentadora la oferta. Dice: papá, pues es que si voy, puedo echarle ganas y poder adelantar un poco en todo lo que tengo, comprar el mejor herramienta. Y después, ¿qué pasó? No quiero que me vaya. Sí. Y entonces vas entendiendo la voluntad de Dios, y esa voluntad de Dios te va a llevar a prosperidad. Sí. No, porque no solo yo soy con ella. Sí, pues con ella, pues tengo Sí, que sí, así. tengo que- Quiero los dos, nos ponían casa, bueno, no casa porque no tienen, pero donde estar, donde trabajar, todo. Sí, todo. O sea, entre lo que él me decía, íbamos a llegar en tal y 6 meses allá y 6 meses acá por el frío. ¿Y en oración tú recibiste la Sí, respuesta? sí, sí. ¿Eh? ¿Y en oración recibiste la respuesta negativa? Pues le dije: Dios, ¿qué hago? Tú conoces mi necesidad, sabes que no es porque o sea, quiero comerme el mundo, ¿no? Pero pues no tengo nada, la verdad, no tengo nada. Pero entendí de parte de Dios, pues que no es como que Dios me dijera así, no, Sí, pero sí, sí. entendí, no. Y No es nos para fuimos, ti. no nos fuimos. Sí, porque cuando Dios quiere, te abre puertas, ¿no? Te pone todos los medios para que tú te vayas. No, pues es que parecía como Pues que parecía sí, como de o Dios, sea, porque estaba todo en todo. bandeja de plata. Aunque Dios, bueno, creemos que Dios abre puertas a Sí, sí, sí. Como dice, no todo lo bueno viene de Dios, ¿no? Porque No, nos y no ponían todo lo el que brilla vuelo es oro. también. Sí. Bueno, el punto es Los ese. personajes se reflejan rancheros y
Cuando Dios hasta los costales presta. Sí, y hay cosas que uno necesita entender, ¿no? ¿Qué es lo que Dios quiere? Sí. Hace 15 días estábamos el jueves allá con el hermano Gil en su iglesia y les decía a los hermanos, tengan mucho cuidado. Les voy a decir porque estamos hablando de la familia, la mujer, lo que debe de hacer y el hombre. He conocido varios casos de varones por necesidad, por ambición, por lo que sea, se les abrieron las puertas, lo que sea, y se han ido al extranjero y cuando se van, regresan y hay problemas con sus hijos. Sí. Entre ellos una quedó embarazada, otro se empezó a perder en el vicio, una muchachita se casó con un incrédulo, o sea, un sinfín de cosas que suceden, porque a veces uno piensa eso. Pues es una oportunidad que Dios me está dando. No, tienes que consultar a Dios como lo hacía David. ¿Iré a la guerra o no se va a la guerra? Sí, y que si yo voy contigo, si tú no vas conmigo. Entonces eso es esencial dentro de nuestra vida para cuando nosotros estamos buscando esa retribución de parte de Dios, ¿sí? Porque Él va a hacer cosas gloriosas y maravillosas. Y te voy a decir algo. Dios te va a bendecir sobreabundantemente a medida que des pasos de fe. Porque por medio de ti va a bendecir a muchos. Pero Dios no puede avanzar en tu vida si no das el siguiente paso de fe. Esto mucho, o sea, de una manera odiosa, ¿sí? Pero Él necesita que te rindas más al Señor para que lo que Él te dé sea responsable. ¿Sí? Bueno, entonces el punto es, es otro ejemplo, ¿no? De la retribución justa de Dios, ¿sí? Ajá. El galardón a los que le buscan. Él a los que buscan el reino de Dios y su justicia, el hacer su voluntad, dice que entonces estas cosas os serán añadidas. Y lo curioso, ¿no? Bueno, ya me desvié tantito, pero sí es importante. Estas cosas para la gente son el fin de su vida. Para nosotros es una añadidura. No es el fin de nuestra vida. Son cosas que Dios añade a nuestra vida cuando nosotros estamos buscando su reino. No son la meta. No son la meta, no son el fin. Y por eso dice, y todas las gentes buscan estas cosas, mas vosotros buscaréis primeramente el reino de Dios. Y lo que va a hacer Dios es añadirles, ¿sí? Añadirles en cuanto a lo que Dios tiene. Sí, entonces eso es algo, es algo precioso, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros le buscamos a Él, Él sustenta nuestro diario vivir. Ajá. ¿Qué pasó en el desierto? Es exactamente lo mismo. Dios les dio pan, Dios les dio agua, y dice ahí en Números que sus vestidos nunca envejecieron. Su calzado nunca se rompió. O sea, Dios siempre sustentó, y es una figura del creyente en el desierto. Pero ¿cómo fue que sustentaba estas cosas? ¿Cómo hacían ellos para caminar en el desierto? ¿Cómo sabían en qué dirección caminar? La columna de fuego, tenían una guía, El Espíritu tenían una Santo. protección. Exacto. El Espíritu Santo los iba guiando. Ajá. Entonces en figura es eso, buscando el reino de Dios y su justicia, su voluntad. Y entró mejor por dónde. Sí. Y en esa manera es como la palabra de Dios nos muestra eso. Sí. Ajá. Y es bonito saber eso. Sí. Pero ya más. Requiere más compromiso, decisiones. Esto yo lo he testificado en varios lugares. Y no me da pena, porque son cosas que pueden suceder en la vida de uno. Cuando
termino lo de la pensil, como que me aventé así un tiempo sabático. Ajá. Y yo le decía a Dios, Señor, ¿qué sigue? Y Dios me decía, tu familia, tus hermanos. Pero Dios me dijo algo, porque yo tenía una mala costumbre, ¿sí? Me emborrachaba también. Y con ellos me iba a refugiar, porque con ellos lo mundano sí lo podía hacer. Con Hugo, con Chelo, nos juntamos allá en la casita de placer de Chelo, la convertimos en la casita de placer. No iba mi mamá, porque era el estorbo, era el freno, sí. Pero Dios me dijo, si tú no abandonas eso, no vas a poder avanzar más. Necesitas abandonarlo. Sí, y no decirle, ¿por qué Dios? No, pues era entendible. Y Dios me lo dijo, aunque yo no le pregunté. ¿Cómo vas a darles testimonio? ¿Cómo vas a poder caminar con ellos y que mi palabra en tu boca sea verdad? Si tú estás conviviendo en lo que ellos hacen. Ellos te escuchan con respeto, pero no te creen. Sí. Entonces dije, Señor, en tu nombre, no sé si fue un pacto, no sé qué fue, le dije, adelante, se acabó. Sí, se acabó, Señor, para siempre se acabó. Sí. Está, al medio año, ya Hugo estaba buscando a Dios, Chelo estaba buscando a Dios, Chelo se viene desde Ecatepec hasta acá. Sí. Víctor está avanzando. Antes sí, no, me no. sorprendió que estuviera Sí. Víctor. Sí, Yo veía difícil que Víctor sí. Hugo, no se diga, otro duro de salvar. charanguero y acá, Sí. todo. Ajá. ¿Quién lo hizo? Dios. Pero yo principalmente tuve que dar un paso más allá, ¿sí? Para que Dios pudiera obrar en ellos. Ajá. Entonces sucede así en nuestra vida. Necesitamos dar pasos de fe hacia adelante. Necesitamos, y si no tengo yo, porque sé Dios, es que ya me quedé tan acostumbrado. Ya sabes la fórmula. Hay que meterse a orar, hay que meterse a leer la Biblia. Así como Rocky, ¿no? En Rusia, a meterse al establo y ahí estar entrenando fuertemente, ¿sí? Para terminar con esas cosas y tú puedes vencer al enemigo que vas a enfrentar. Y gloria a Dios. A los 6 meses ya estaban acá. Sí. Entonces, es importante eso. Amén. Que Dios nos vaya llevando más de gloria en gloria a lo que sigue. Porque Dios quiere utilizarnos, sin duda alguna, Dios quiere utilizarnos. Ok. Bueno, regresemos entonces al tema. Estamos viendo que la salvación tan grande. Entonces ya vimos que la justa retribución va a venir sobre nuestra vida cuando nosotros descuidamos esta salvación tan grande. Amén. Fíjense, vamos a buscar Romanos 8:13. 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Sí. Ahí está la justa retribución. Sí. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Qué sucede? Si vivimos conforme a la carne, moriremos. ¿A qué se refiere? Muerte lo que significa es separación. Sí, sí, sí. ¿Qué significa? Cortamos nuestra verdadera relación con Dios. Sí. Y venimos a hacer lo de siempre. ¿Sí? Las mismas actitudes, las mismas reacciones, los mismos hábitos, todo. ¿Por qué? Porque estamos viviendo conforme a la carne. Y entonces la justa retribución de esto es que muramos espiritualmente. Ya no tenemos hambre y sed de Dios, no nos interesan las cosas de Dios. De veras, es tan terrible. El que fue nuestro pastor hace muchos años, de veras era un hombre
Y era muchacho, estaba muchacho, era un muchacho entregado a Dios, serio en sus pactos, en sus compromisos con Dios. Vino la tentación porque pues se quedó de pastor, el diablo lo chamaqueó, vino una fuerte prueba sobre él porque no tenía dinero y a veces tenía que andar consiguiendo para poder comer. ¿Sí? Entonces le llega la brillante oportunidad de hacer dinero con sus hermanos que estaban en Estados Unidos y se va. Y ahí fue el acabose de su vida. Al punto que ahorita ataca al Evangelio. Ataca al Evangelio. Hasta esos puntos cayó. Hasta la apostasía. No, pues ya, muerte. Muerte espiritual. Se pierden los conceptos y los principios que Dios nos da y ya no los queremos. Ya nos movemos en una mente natural, en una mente como todo mundo, ¿sí? Y aceptamos lo que todo mundo dice. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya hay una muerte espiritual, ya no hay una comunión con Dios. Aunque leamos la Biblia ya no entendemos, ni nos llega revelación de Dios para entender que las cosas que el mundo está haciendo no tienen nada que ver con Dios. ¿Sí? A ese grado lleva. Entonces por eso está diciendo, ¿cómo no recibirán justa retribución? Y viene la muerte. ¿Sí? Viene una situación terrible. Y no se puede. Y ahorita ha intentado, pero por miles de maneras de regresar. Se ha ido 3 veces. 3 veces ha regresado y no la ha hecho. No la ha hecho. Y es un hombre que también es perfeccionista. O sea, aprende cualquier cosa y la aprende bien y la hace bien. Pues ni así. Y esta última vez quiso meterse, no sé qué pasó por allá. Ya no pudo entrar. Y no. Bueno, sí logró perder su comunión con Dios. Desviarse del entendimiento de la palabra de Dios, del Evangelio. Y es terrible. Por eso dice la Biblia que va a venir apostasía. Por esa razón. ¿Por qué? Porque uno debe mantener esa constante relación con Dios, sentir esa frescura, sentir su presencia, no dejar de sentirla, porque eso es importante, y poder ir avanzando, ¿sí? Ir avanzando. Okay. No, para nada. Bueno, entonces vemos eso, ¿no? Entonces, ya vimos. Entonces, Hebreos 2:3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Ajá. Y ya entonces vemos ahí, por eso dice, ¿cómo escaparemos nosotros? ¿Qué va a suceder? ¿Qué le pasó a Isaías? Dios le rompió la patita, ¿sí? A veces no echa una. Sí. Lo descoyuntó a Isaías. ¿Cómo? ¿Qué le pasó a Isaías, perdón? En sentido figurado, le rompió la patita. Es que un pastor, en una manera natural, cuando una ovejita anda, se desvía o se va, le rompe la patita. Sí, claro, me contaron. Es que siempre pongo el ejemplo de Isaías, porque él dice que se lastimó, ¿no? Sí. ¿No? Que ya andaba así medio desviado y le rompió bueno, Dios logró ahí. Isaías, mi yerno. Sí, estaba pensando que es de la es de Biblia. la Biblia también. ¿No? No me acuerdo. ¿No? Sí, dije, ¿a qué Entonces- me rompió la patita? Entonces por eso dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Sí, Ahora hay que ver sí, cómo es esa situación, ¿no? sí. Cómo es la situación del proceso de la salvación tan grande. Entonces por eso vimos nuevamente Isaías 1 de Tesalonicenses 5:23. El mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El 24 dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Entonces vemos que esta salvación es tripartita, tiene 3 partes. Salvación para nuestro espíritu, salvación para nuestra alma, salvación para nuestro cuerpo. ¿Ok? Bueno, entonces la primer parte, lo que es la salvación para nuestro espíritu, esa salvación es, la Biblia lo llama la justificación. ¿Sí? Y esa palabra justificación o justificado es la palabra dikaio en el griego y denota un acto de pronunciar a alguien justo, ¿sí? Declarar ser justo, pronunciar a alguien
que es justo delante de Dios. Ajá. Esa es la justificación. Ahora esa justificación es la declaración legal de ser llamado justo ante Dios. ¿Sí? Ajá. ¿Y cómo fue esto? ¿No? Romanos 5:1 dice, justificados pues Por la fe. por la fe. O sea, declarados justos pues por la fe, ahora tenemos paz para con Dios. ¿Cómo? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿Qué significa eso de tener paz con Dios? La palabra paz es la palabra eirene, y esa palabra significa armonía con. Entonces está diciendo, hemos sido declarados legalmente justos por la fe. Y por esa fe ahora tenemos armonía con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Dice que antes nosotros estábamos enemistados con Dios, éramos hijos de ira a causa de nuestras obras malvadas. Pero esa justificación, el ser declarado delante de Dios justo, es por medio de la fe en Jesucristo. ¿Ven? Porque Él fue el que nos dio la salvación. Ok, vamos a ver otro versículo. Gálatas 3:10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica, ninguno se puede declarar justo delante de Dios. ¿Sí? Y es evidente porque el justo por la fe. ¿La fe en quién? En Dios. ¿En quién? En Dios. No, En Cristo. en Jesucristo. Amén. Por medio de Jesucristo es que nosotros somos justificados ante Dios. Por eso nosotros ya no actuamos en la ley. Sí. La ley fue un tiempo de dispensación, un tiempo de obra de acción, pero para el pueblo de Israel. Nosotros estamos en la gracia. Nosotros estamos en la gracia. Sí. Ellos, por eso dice ahí, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que no permaneciera en estas cosas escritas. Sí. Entonces, cuando ellos fallaban en una cosa, ya habían fallado en todo. Y eran malditos. Pues el mismo Pablo lo dice, ¿no? Ajá. Dice, o sea, que trataba de no hacer las cosas de la ley y siempre pecaba, ¿no? Sí, así es. Dice, o sea, me siento esclavo de esto. Sí, así No es. puedo. Ajá. Dice, Sí. no matarás y sin embargo yo maté, o sea. Sí, ¿no? así es. Ajá. Y entonces nosotros somos justificados, somos declarados legalmente justos delante de Dios por medio de Por haber Jesucristo. creído en Cristo. Ajá. Amén. Otro versículo, Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Qué está mencionando ahí igualmente? Nuestras obras no sirven para que Dios nos declare justos. Sí, ¿no? Ejemplo, en el siglo pasado, en el tiempo de Lutero, ¿no? La Iglesia Católica vendía indulgencias. ¿Sí? Ahora sí que como el pase mágico, ¿no? Sí, sí, sí. Tú pagas y tu familiar que ya se murió Ya va a se salir libra del de- limbo y se va a ir al cielo. ¿Sí? ¿No es así? Será librado. O sea, ninguna obra nos va a justificar delante de Dios. Sí. Hay gente que piensa que a través de aportaciones, de limosnas, de cosas así, va a ser justificado delante de Dios. No es así. Las mentadas estas, ¿cómo se les llama? Las donaciones. Ajá, las,
como Lo el que de la hacen tía en- María, ¿cómo se llama? Todas las fundaciones. Las fundaciones, fundaciones. ¿no? Que a veces tienen Ajá. Al rato en el café lo platicamos. un doble sentido, ¿no? Así es. ¿Sí? Más Entonces, uno. entonces, lo que está diciendo ahí que nosotros vamos a ser justificados por la fe de Cristo. Y ahí también después vamos a ver, porque no es nuestra fe, es la fe de Cristo, Claro, que fue Proviene de puesta Él, en nosotros. Ajá. proviene de él. Para que nosotros pudiésemos creer en Él. Sí, porque Por- si no, no. ¿No? Pues no lo vemos. Sí, ¿Cómo no, vamos no, a no, creer? no percibimos y la Claro. fe nuestra no alcanza para Claro. creer lo que Él hizo. Por eso dice la Biblia, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, La fe. de la fe Sí, de Cristo. sí, amén. ¿Sí? Amén. Ok. Sí. Entonces dice Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Para que fuese- ¿Predestinó? Entonces, ¿qué? Dios dice, este es salvo Desde y este antes. no. Este es salvo y este no. Sí, predestinado es. Ajá. Que ya desde antes está destinado a la salvación. Ujú. Entonces muchos confunden esto. No, Dios ya sabe quién va a ser salvo. ¿Sí? Ok, Dios lo sabe. ¿Sí? Pero Dios no dijo, este va a ser salvo, este no me cae bien, este está feo, este está bonito, este va a ser salvo. No. La predestinación tiene que ver con que Dios conoce el futuro. ¿Sí? Y entonces esa predestinación que hay en Él lo lleva a mirar a los que van a recibir a su Hijo. Por eso Él sabe quién va a ser salvo. El meollo del juego es que nosotros no. A nosotros nos toca compartir la palabra. La salvación es de Él. Él sabrá a quién por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo porque dice que murió por todos. Entonces, la idea es testificarles a todos. ¿Sí? Aunque Dios ya sabe que algunos lo van a rechazar. Pero nuestra misión es darles el Evangelio a todos. Porque Cristo murió por todos. Sí. Y no va a haber entonces delante de Dios, ¿cómo se dice? No va a haber pretexto para decir, pues, Yo no sabía. yo no sabía, Sí. ¿no? O tú no me escogiste, no. Tú solito decidiste rechazar al testimonio del Espíritu Santo que te estaba mostrando que la palabra del Evangelio era verdadera, pero tú dijiste no, ¿no? Como hubo alguna autoridad ahí en el libro de los Hechos, le está predicando Pablo y dice, por poco Pablo, me haces convertirme al Evangelio, Ujú. ¿sí? Ujú. O sea, no quiso Ujú. recibir el testimonio del Espíritu Santo. Como Constantino, ¿no? Estaban diciendo, ¿no? Ajá. Que él hasta el día, a la hora de su muerte fue cuando dijo, bueno, sí, creo. O sea, él les ayudó a la iglesia antigua, Sí. ¿no? Por él es que ya no mataron a los pobrecitos judíos, ¿no? Quitó la... No, a los cristianos. Sí, a todos los cristianos, sí. Sí. Pero vaya, o sea, él nunca había recibido a Cristo. ¿No? Sin embargo, les ayudó. O Ujú. sea, por él es que ya dejaron de hacer toda esa masacre horrible de los pobres hombres, ¿no? Entonces, Ajá. pero dicen que hasta la hora de su muerte él dijo, bueno, sí, creo. Ahora, Hasta ahí fue salvo. ahí encontramos una ¿Qué onda? lección. Estaba convencido, pero no convertido. Exacto. Sí. Sí, escuchaba y todo, y sí, Ajá, sí. no, déjenlos, ya no los maten, ya Al suéltenlos. punto que declaró el cristianismo como la religión oficial de Roma. Ahora era al revés. Ahora el que no era cristiano lo mataban. Se convirtió al revés. Porque es que también los mismos cristianos como que estaban siendo juiciosos, ¿no? Sí, porque de repente así como que, no, pues tú tienes que creer, si no, pues, No, o sea, era el gobierno. el mismo romano. En los romanos, como se había establecido la ley oficial, quien no era cristiano lo mataban, pero era el gobierno. ¿Sí? Ahora, aquí hay un arma de doble filo. En el libro de Apocalipsis dice que una de las iglesias iba a ser perseguida por 10 días, no, por 10 reyes, durante 10 días. Ajá. No, déjenme buscarlo.
en Apocalipsis. ¿Apocalipsis Bueno, qué? la idea es esta, porque no recuerdo No te exactamente. preocupes. Debe de estar en el 3, en el capítulo 3 de Apocalipsis, donde está dando reflexión y está dando mensajes a las iglesias. Y dice que ellos iban a ser perseguidos. Creo que es la iglesia de Esmirna. Ajá. No sabes. El mensaje a la iglesia de Esmirna. Filadelfia, la Odisea. Sardis, no, aquí no está en el 3. ¿Eres no está? Ah, sí, porque comienza La, desde el 2. la Odisea Ah, sí, está puede peor, ser. ¿no? No. Esmirna. Esmirna. En el 2 puede ser. Escribe el ángel de la iglesia de Esmirna. El posero, el que estuvo Primero es muerto. Éfeso. Éfeso. Luego es Esmirna. 2:8. Pérgamo. Es el 2:8. Creo que sí es ahí. Tiatira. A ver si lo quieres leer. Es 2:8 de Apocalipsis. 2:8. Ajá. Dice la palabra del Señor. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, y el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ok. Bueno, esa iglesia. A esa iglesia, a la iglesia primitiva, la persiguieron 10 reyes romanos durante mucho tiempo. ¿Y qué sucedió con esa persecución? La iglesia crecía más. Sí, era de verdad que sí. Sí. La iglesia crecía más y se rascaban y se jalaban los cabellos porque no entendían que si estaban intimidando, los aventaban al ¿cómo se llama el romano? ¿Cómo se llama el anfiteatro Coliseo. romano? Coliseo. Coliseo romano, Sí. para ser muertos por los animales. Sí. ¿Cómo es posible que estaban creciendo más? ¿Sí? Se arraigaron más en Sí, porque las Sí. dificultades, en tiempo de dificultades, eso es lo que nos lleva, es a considerar delante de Dios. Y nos lleva a una especie como de renovación espiritual, de despertar espiritual para caminar más profundamente, más firmemente en Dios. ¿Sí? Tú tienes una alabanza que dice eso. Sí. El problema. Ah, en medio de problemas, sí, sí. Y Ajá. dificultades. Esa Dios me la dio cuando tenía una deudota. Sí. Pero yo le iba a poner, en medio de problemas, mi corazón se abate. Y me dice mi esposa, ¿y por qué le pones eso? Ponle en medio de problemas, mi corazón te alaba. Y sí, es cierto, tienes razón. Ya, no sobre lo demás. Bueno, ahora, ¿cuál fue el arma de doble filo? Cuando Roma declara, Constantino declara al cristianismo como la ley oficial, ¿qué sucede? La iglesia se empieza a pegar. Porque dentro de las iglesias cristianas entraba gente y decía, ¿y tú eres nuevo? ¿Eres cristiano? Sí, sí soy cristiano. Ujú. ¿No? Algunos eran convencidos, otros por el temor a ser muertos, y eso contaminó a la iglesia, porque era gente no convertida. Y es ahí donde empezó el declive de la iglesia, que llegó hasta el punto del oscurantismo en la Edad Media, ¿sí? Donde casi parece que la iglesia desaparece, pero como dice la Biblia, Dios siempre se guarda un remanente. Entonces vemos ahí que, pues aunque ellos ya ocupaban puestos de gobierno y cosas así, se empezaron a desviar. O sea, no fue algo bueno. Sí, empezaron los mentados concilios, ¿Sí? donde Ajá. empezaron a sacar un montón de reglas, un montón de cosas, a tergiversar toda la palabra. Sí, toda la palabra. No, una cosa terrible. Terrible.
Entonces, así como Hasta ahorita decías mataron tú, sacerdotes, sí, sí, o sea, sí. gente que decía, no, es que la palabra de Dios es verdad, o sea, ¿por qué le quieres cambiar, no? Muerte. Brujo, ¿No? eres brujo. Ajá, muerte, porque él Sí. está diciendo tonterías. En ¿Y contra cuál? de- O sea, empezaba, no, el diablo estuvo Sí. atizando Entonces- fuerte ahí. Entonces es algo importante que entender, porque muchos tienen esa visión. Ay, pobrecitos, ¿por qué los mataron? Bueno, pero tú no sabes cómo estaban heredando. Sí. Estaban heredando coronas, estaban heredando recompensas y galardones para la vida eterna. Porque ellos caminaban por fe. Sí, pues los héroes de la fe. Ajá. Dice, todavía ellos no alcanzaron a ver su milagro, sin embargo, creyeron, murieron y Creyeron. creyeron. Se movieron en fe. Ajá. Entonces vemos ahí la situación de que a veces no la abundancia va a traer una situación de empujarlo a uno hacia buscar a más a Dios. Muchas de las veces puede ser un obstáculo. Sí. Sí, Pero dicen que eso, tienes que estar muy pero eso ya vulnerable es para algo poderlo que ver. depende de Dios. Sí. ¿Por qué te dije hace rato lo que te dije? Sí. Porque hay personas dentro de la Biblia, hay personas dentro del cristianismo que Dios las bendice en abundancia. ¿Para qué? Para promover Sí. el Evangelio. Sí. ¿Por qué? Porque como ahorita hablabas, ¿no? ¿Qué te hace falta? Desgraciadamente hay muchas cosas que se tienen que comprar con dinero y muchas veces no hay. Entonces hay gente que pone como Bernabé, dice que tenía una heredad, vendió todo y se lo puso a los pies de los apóstoles. Eso ayudó para que permaneciera el Evangelio y continuara. Entonces hay gente que Dios utiliza para eso, Sí. que tienen un corazón donde su corazón no está amarrado al dinero, no aman el dinero, ¿sí? Y son personas que pueden ser despectivas. Sí. Entonces, por eso digo que es un arma de dos filos y uno tiene que entender el propósito de Dios para su vida y para saber en qué es lo que tiene que caminar. ¿Ok? Amén. Entonces, bueno, ya nos fuimos bien largo, pero yo creo que sí son cosas que son importantes. Pues sí, porque hay que Sí. entenderlo, ¿no? Desde Sí, dónde provienen tantas cosas. ¿Sí? Entonces, ahora, dice que a los que destinó, ahí nos quedamos, ¿no? En la predestinación. Entonces, Dios sabe el futuro, Dios sabe quién va a recibir a Cristo y por eso ya están predestinados a la salvación. Amén. ¿Ok? Entonces luego dice, predestinó los que que fueses predestinó. conforme a... Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces ahí vemos también que la justificación que Dios ha comenzado en nuestra vida tiene una trayectoria a alcanzar la estatura de Jesucristo. Sí. ¿Sí? ¿Amén? Y luego dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Ya nosotros ya recibimos el llamado. ¿Sí? Andábamos en tinieblas, pero recibimos el llamado y ahora Dios nos ha salvado. ¿Sí? Y nos ha llamado para formar parte de su iglesia. Y a los que llamó, a estos también justificó. Amén. Los declaró legalmente justos delante de Dios. Qué ¿Ok? bonito. Y a estos también los glorificó. Y a estos también los glorificó. Ajá. ¿Por qué? ¿Cuál va a ser la gloria? Alcanzar la estatura del varón perfecto. Sentarnos con Cristo. Imagínense, bueno, tú más lo que puedes tener esto más vivo. ¿No? La gente, ¿dónde quiere estar en un concierto? ¿En qué lugar se le ve? Lo más cerca que se pueda. Y a veces hasta la gente se apachurra con el afán. Y no, ahora imagínate que sería, yo creo que se vio gente, la suben al escenario, Que está en el staff, que está ahí, que está manejando, el que está cantando. ¿sí? Y sube al escenario, ¿no? Y ¿qué sienten, no? Todo mundo quisiera estar ahí arriba con ellos. Ahora, son unos, sin agraviarlos y sin menospreciarlos, son seres humanos mortales, no están cantando cosas, a veces cosas terribles. Y la gente, ahora, Idolatran. y lo idolatran. Sí. ¿Qué será para nosotros, en una multitud de millares, estar sentados en el trono Está cerca. con Cristo? Ay, sí. Eso va a ser la gloria del creyente. Hermoso, hermoso. ¿Sí? Eso va a ser, esa es la meta de todo hijo de Dios. ¿Sí? También, entonces, por eso dice estos también, glorificó. ¿Por qué? Porque siguieron al Cordero, Amén. porque padecieron a causa de ser cristianos.
porque fueron injuriados y vituperados, y como todo lo que dice ahí en Hebreos 6 acerca de los héroes de la fe, ¿no? Todas las cosas que padecieron, sin haber recibido lo prometido, ahí lo van a recibir. Ay, sí, Y va a ser algo, si se siente, ¿no? Nos tocó ir a la de, ¿qué? ¿Cuál era? San Miguel, San Marcos y Juan Carlos Alvarado, ¿sí? Y astutamente, ¿sí? Llegamos como a 50 metros donde estaban, ¿sí? Ya sentía uno diferente a estar hasta allá atrás. sí. El sonido, la vista. No sé, todo el evento te impacta. Entonces, ¿ahora qué será estar al lado de Cristo? Sí. Yo siempre le digo, nunca me ha gustado a mí sentarme en un culto hasta atrás. Hasta atrás. Digo, porque todo se ve. Ajá. Los movimientos, ruidos, lo que dicen, lo La que que hacen, se lo que... distrae, todo. Todo me distraigo, Sí. me da sueño, todo me pasa. Pero estoy enfrente, no hombre, o sea, siento ahí la presencia del Señor así como de, me quiero quedar más tiempo, ¿no? Sí. Le digo, yo no sé, y él se sienta hasta atrás y yo siempre hasta adelante. Hasta de decir, vienen peleados, ¿o qué? No, yo arrebato mi lugar, aquí es mi lugar. Voy parando de tocar. Sí, sí, sí. Con las piernas, o sea, quiero estirar las piernas. Tengo que checar que esté sonando bien la transmisión de internet. O sea, tengo que checar que esté esto, que esté lo otro. Yo también a veces, la mayoría de las veces donde puedo me pongo hasta atrás. Porque yo sí tengo que estar checando, ¿sí? Y luego ya Dios me da algo, estoy apuntando cosas, no sé, siempre he tenido esa tendencia a estar hasta atrás. Me gustaría estar adelante, pero atrás estoy observando todo. Claro, claro. Y estoy Sí, percibiendo también Sí, todo sí. cómo está el asunto. Ok, bueno, entonces el punto es ese, que vamos a ser glorificados de Dios, Sí. ¿sí? Y todo comienza en la situación de la justificación, ¿ok? Entonces, luego dice Romanos 8:31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Que nos quitará, ¿no? El que no escatimó, Así es. o sea, el que menospreció, el que devaloró a su hijo, ¿sí? Sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Sí? Y está demostrado por Dios. Y luego dice 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Pues sí, de él es la justicia. ¿Sí? ¿No? Y Él es el único que puede hacerlo, porque a final de cuentas, o sea, como dice, ¿no? ajá, ¿Qué has hecho tú para que digas esto lo hice yo? sí, sí, Y que yo diga, no, pues sí, no. Yo lo Hablar, hice. ¿no? Alma lo hizo. sí, ¿Cómo le voy a quitar eso? sí, Dice, haz algo tú para que puedas decir que esto es mío. ajá, Porque todo lo que hay, incluso hasta tu inteligencia y sabiduría, sí, es mía. Entonces, sí, pues, sí, y lo que está diciendo ahí es muy importante, porque eso también muestra la seguridad de la salvación en Dios. sí. ¿Quién te va a poder condenar? ¿Sí? Si él no juzga que él es Dios. Ahora No. fíjense, ahí no está, pero vamos a leerlo. Ujú. Apocalipsis 11:10. ¿Es 11:10 o 10:11? 10:11. Dice, y él me dijo, ¿es necesario que profetices? No, es entonces 11:10. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. No es ¿No eso. es ese? ¿Qué es lo que Ah, sí, aquí está. Es 12, 12, 12, 10. Ajá. 10 hasta el 11. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ahí está. ¿Qué hace el diablo? ¿Cuál es su ministerio? Acusar. Es lo contrario
del ministerio que ahorita actualmente tiene Cristo. ¿Qué está haciendo Cristo? Está intercediendo por nosotros delante del Padre. Sí. ¿Sí? Ujú, Pero el diablo no está ahí, ¿no? ujú. No, y tu hijo hace esto, y tu hijo Sí, esto, lo otro, sí. y tú, ¿sí? Ajá. Y es por Ok. eso que a veces no podemos levantarnos, ¿no? Porque es tanto nuestra conciencia que nos hace ver Él nos hace ver, nuestra imperfección. nuestra carne nos hace ver, ¿sí? ¿Ok? Pero fíjense en esto, o sea, por eso vimos ahorita, ¿quién es el que condenará? ¿No? Lo que está esperando Satanás Ujú, es que si ellos están mal, ujú. castígalos, Claro, ¿no? sí. ¿Ok? ¿Y qué dice más adelante? Ujú. En el 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ellos le han Menospreciaron. vencido al diablo por la sangre del Cordero, Sí. ¿sí? Ujú. Y por la palabra del testimonio de ellos, Sí. ¿sí? Menospreciaron su vida. Y menospreciaron su vida hasta la muerte. Pero el punto es, Ujú. ni el mismo diablo puede provocar ante Dios que nos condene, siendo ya Ujú. hijos. No, no tiene parte ni Sí. suerte. Y hay veces que dice la verdad. No, de nosotros. Sí. Pero aún así, por eso dice, bueno, ¿quién te condenará? Si Cristo es el que murió, ¿para qué murió? Para llevar tu condenación, para llevar tu pecado, para ir al infierno por ti, para librarte de todas las situaciones que venían a causa del pecado, ¿sí? Y dice, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, que también intercede por nosotros. Ujú. Entonces, si el diablo es el actor principal que nos pudiere llevar al infierno o pudiere convencer a Dios que vayamos al infierno y no lo logra, ¿quién? No hay nadie, Ujú. Más que nosotros. ¿sí? No, ni aún tú. Que dijeras, no, yo ya no pertenezco a Dios. Sí, ya Eres mándale hijo. para el infierno. ni Eres modo. hijo. Sí. Ningún padre en esta tierra, aunque dijera con maldición y con verdad en su corazón, ya no eres mi hijo, no deja de ser su hijo. No. Tendrías que sacarle todo tu ADN, sangre y Sí, demás. sí, para tendría desencadenar. que volver a nacer. Sí, por eso es tan importante cuando dice en Juan 1:18, a los suyos vino y los suyos no le No le recibieron. recibieron. Más a los que le reciben y creen en su nombre, Jesús salva, Dios salva, les da la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y aquí viene lo importante, los cuales no son engendrados. Dios nos engendró. ¿Qué significa? Puso de sus Su genes semilla. en nosotros, su semilla, las genes. Sí, sí. Nosotros tenemos naturaleza divina, ¿sí? Entonces por eso es imposible que Dios pueda mandarnos al infierno, Sí. porque Dios no es hijo de hombre para mentir, ni hombre para arrepentirse, ¿sí? Entonces eso, lejos de condenarnos, lo que nos da es una seguridad en Dios. ¿Para qué? Muchos dicen, es que cuando ya saben que la salvación se pierde, se relajan. Bueno, habrá quien se relaje, pero habrá quien diga, Señor, pues en tu nombre, si estoy agradecido por lo que tú has hecho por mí, voy a hacer las obras por agradecimiento y porque tú estás obrando por tu gracia en mí, Amén. no para ser salvo, Sí, porque Cristo murió para darnos salvación. sí. Entonces decirle hacer algo para ser salvo o no hacer algo para ser salvo, es decirle a Cristo, tus obras no alcanzaron, tu sacrificio no fue suficiente, Claro. yo tengo que ganarme mi salvación. O Claro. mantener. Sí, de hecho, a eso apenas tuvimos una discusión porque una de las hermanas estaba dura y dale de, hermana, es que yo tengo entendido que la salvación se pierde. No, mi vida, no se pierde. No puedes decir que el sacrificio de Jesús fue en vano. Ujú. No lo puedes decir. Si tú estás necia con que se pierde y no quiero y pues, híjole, es que soy tan mala que pues me voy a ir al infierno, bueno, pues esa es tu decisión. Pero la salvación está hasta que Dios nos mande llamar. Ujú. Le digo, ahí está. Es un regalo de Dios que Él te está dando.
No por Tú obras. sabes lo que si lo quieres tomar o no. Ujú. Le digo, así el mismo Hitler puse yo ese ejemplo, ¿no? Dije, si en su lecho de muerte, antes del último suspiro, él dice, Señor, híjole, no te conocía, ¿no? Porque a lo Sí. mejor nos da la oportunidad de verlo. Él durante su calamidad Ujú. seguía hablando de Dios, ¿eh? Sí, y en su momento, en el hecho de muerte, pudo haber dicho, perdóname. Sí, Le digo, hermana, pudo haber sido salvo. sí. Mucha gente nos vamos a sorprender de ver gente que, tú aquí, ¿cómo? Pues sí, Pues sí, la salvación es para todos. sí. La diferencia es que algunos en el momento que se las dan la reciben y la abrazan. Hay otros que no, pasa el tiempo y hasta la última. Sí, Sí. sí, yo le dije al pastor, por favor, le digo, trate de aclarar esto, porque le digo, a veces muchas personas se van con diferentes iglesias, ¿no? O ven en la televisión prédicas. Le digo, y se empiezan a revolver en todos esos rollos que ya no supieron ni cómo pasó, qué fue lo que ahora entienden, ¿no? Ujú. Le digo, pues haga una aclaración de eso, pastor, porque también me dice, sí, hermana, sí. Pues le digo, no, pastor, que sí, hermana. Le digo, no, pastor. Le digo, yo sé que mi Señor no murió en vano. Sí, Le digo, y porque lo sé, creo que soy justificado. así es. Ujú. Bueno, sí, lo vemos de donde... le digo, entonces, eso es lo que quiero que hable. La justificación de Cristo. No lo que diga yo, sino lo que dice Jesús en su palabra. Ujú. Le digo, porque nos aferramos a lo que dice el humano, no lo Sí. que dice Dios. Así es. Entonces, así que, ya te entendí, sí, por favor. Y es que precisamente por eso, porque falta revelación, entendí. A veces hay gente que lo puede creer, pero no sabe cómo explicarlo. No entiende muchas cosas, por eso es que vamos desglosando algunas palabras que son claves para poder entender lo que estamos viendo, el tema que estemos viendo, ¿sí? Y de esa manera, entonces, son aclaradas las dudas, la misma palabra nos da confirmación, nos respalda, y de esa manera caminamos en seguridad. Sí. Porque mucha gente por eso se llega a la condenación, dice, no, yo ya no sigo más, porque soy pecador, porque no puedo, porque fallo, y hasta el diablo les dice, es que tú no eres de Dios, tú fuiste destinado para la condenación, y la gente se aleja, O sea, hace muy rigurista. ¿sí? Se condena. Hay una condenación por no conocer la seguridad de la salvación que Cristo ganó para nosotros. Y hay que, a veces, digo, si tú traes la llaga, te tocan más, ¿no? La llaga, por lo que estaba pasando con mi hija, ¿no? De Ujú. no, si te vas de aquí, te mueres, Ajá, sí. te mueres. No, Sí, pero bueno, porque- eso No, sí, pero es que hay manera, o sea, imagínate que un pastor le diga a una persona recién convertida, eso, sí, pero pues, ya no viven en temor de Cristo, sino viven en temor del pastor. ya terminamos, ya entramos en el cafecito. No. Bueno, No, a ver, vamos ¿qué a nos terminar, falta? vamos a Ok, terminar. entonces, No, es que yo sí tengo comentarios al respecto. ok. Sí, me molestó cómo trataron a mí. Bueno, entonces, vamos a, ya que horas son, sí, ya que horas son. Uy, Ya son Las 10, Las 10, ya, vamos a pararle y ya continuamos también porque como hubiera sido importante que hubieran estado aquí los muchachos, pero bueno, Sí, creemos que Dios, a lo mejor lo repetimos otra vez, no sí, importa. sí. Ok, entonces, vamos a en todo un canto, ¿no? Y esa me la imprimen, ¿no? Me la mandas y yo la imprimo Sí, para que sí. la tengan todos, ¿no? Sí, Se sí. la dejo. Está aquí en la computadora. ¿Qué habla? ¿Está ahí la computadora? Sí, la descargas. Pero de todos modos la enviamos, la ¿En el reenviamos. escritorio? Ok. Sí, por WhatsApp. Ah, pues la tengo. Ah, pero no traje el teléfono, se me olvidó. Ahorita lo envío. ahorita lo Ajá. envío. Ok. Y por eso también es que transmitimos para que se quede grabado. Si ya si ya al ratito, o después, o mañana, o los muchachos quieren ver el estudio, ya está. Ya nomás siguen las hojas. Ahí está. Sí. Por eso es que lo guardamos. Sí.
Pero híjole, estuvo re buena, pero ¿de qué se trató? Sí, sí. Ok, Sí, no, sí, gloria la a verdad Dios. que sí. Mi intención es que la reciban. Amén. Le dije a Ani, pero fue por su niño. Ok. Vamos a ver si después. Ay, perdón. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. No sé dónde estuviera y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera. Si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Despídanos en oración. Amado Padre, gracias, Señor. Gracias por nuestra vida, porque estamos juntos, no es por la vida de mis hermanos y de mis hermanos. Gracias por este momento, Señor, de pensar. Bendice fuertemente la labor y el sacrificio que están haciendo mis hermanos a trasladarse, a dedicar su tiempo. Porque se lo están dedicando a ti, Señor. Y que esta casa reciba un poquito de esa sabiduría que es tan necesaria. Que reciba un poquito de tu palabra, Señor.